¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video podcast de King Gym. Mi nombre es Alan Velázquez y el día de hoy vamos a tratar de un tema muy interesante y que creo que causa demasiado interés en la mayoría de las personas, tanto en hombres como en mujeres, que es el entrenamiento del glúteo. Desgraciadamente no hay una fórmula secreta, pero sí tenemos que entender algunos factores que vamos a ir desmenuzando más adelante. Por principio de cuentas, vamos a entender algo. Cuando nosotros queremos intentar o ingresar los ejercicios para el glúteo, debemos considerar el nivel en el que estamos. ¿Por qué? Nos ha tocado mucho y ya de forma vivencial se los puedo compartir, que novatos en gimnasio, sin hacer distinción de sexos, quieren solo aumento de masa muscular en esa zona. Y bueno, entendemos la razón o el por qué. Pero si estamos iniciando, no habría una razón por solo hacer ejercicios para ese grupo muscular en específico. Además de que es muy complejo y que podría desencadenar algunas complicaciones. Eh, Cuando nosotros vamos iniciando, deberíamos de priorizar obviamente un entrenamiento general y ya cuando estemos adaptados vamos a ingresar a algunos ejercicios que resulten interesantes para trabajar esa zona. Pero yo debo de elegir cuáles van a ser los ejercicios más adecuados, principalmente para yo entender cómo funciono. Ahora, eh, hay ejercicios que se pueden trabajar con cargas demasiado excesivas y hay ejercicios que se pueden trabajar incluso con el peso corporal. Entonces, también aquí vamos a hacer una distinción. Yo voy a entrenar pesado específicamente para esa zona muscular o lo tengo que hacer en un trabajo en casa, ¿no? O un trabajo incluso en el gimnasio, pero solo con peso corporal. También podemos utilizar bandas elásticas, ligas, etcétera. Entonces, ¿cómo yo debería de plantearme el entrenar estos grupos musculares? Es fácil. Primero voy a entender cuántas veces a la semana yo voy a darle un estímulo a este grupo muscular. A partir de ahí, yo voy a determinar cuándo será un día pesado y cuándo será un día un poco más ligero. ¿Por qué? No podemos entrenar la misma intensidad y mucho menos podemos entrenar los mismos ejercicios todos los días. No va a pasar nada de esto que se quema el músculo o algo así, pero lo que sí puede llegar a suceder es que te vas a adaptar de tal forma que va a tener una productividad nula, solo te vas a volver resistente, pero no vas a generar las adaptaciones fisiológicas necesarias para que haya un aumento de masa muscular en esa zona. Entonces, posiblemente, bueno, en la mayoría de los casos, para tren inferior, hay máximo 3 sesiones a la semana y está perfecto. Puede ser mínimo una si el tiempo no me lo permite, pero sí se recomienda que haya de 2 a 3 sesiones semanales de tren inferior. Ahora, ¿cuántas veces yo puedo entrenar a la semana el glúteo en específico? Puede ser prácticamente de 3 a 5 veces a la semana, pero tiene que haber una variabilidad en el número de ejercicios, en el número de series, en el número de repeticiones y sobre todo la intensidad que estamos trabajando. Eh, a lo mejor el día principal, sí, nos vamos a aventar por ejercicios que tengan que ver con el uso de resistencia mayor, con el uso de, por ejemplo, hip thrust, que es el puente con barra, o en una máquina específica, que ya la mayoría de los gimnasios ya hay. Entonces, en este momento tenemos toda la capacidad de agregarle una carga elevada a este ejercicio, pero no vamos a exceder el número de series recomendables. El número de series mínima, de hecho hay una tablita que nos dice el máximo volumen tolerable y el mínimo es cero. O sea, si tú haces una sentadilla común y corriente, haces un peso muerto común y corriente, el glúteo se va a ver beneficiado. ¿Okay? Ya va a depender, obviamente, si eres dominante de cadera, dominante de rodillas, si tienes una mayor o menor activación de este grupo muscular. Pero en los ejercicios básicos, hablando específicamente de tren inferior o cadena posterior, se va a ver activo. Ahora, si yo voy a elegir esos ejercicios como principales, puedo incluso abrir mi sesión de entrenamiento de tren inferior enfocado al glúteo con un puente con barra, ¿vale? Con una carga, insisto, considerable para sacar un máximo de 10 repeticiones. Entendamos lo siguiente, si vamos a apostar por cargar pesado,
No debemos intentar llegar a un máximo de 10 repeticiones, 12, 15, ¿vale? Nos vamos a ir hacia abajo, un 6, 8, 10 como máximo, ¿vale? Porque ya es un ejercicio que de por sí es complejo de aprender y cuando ya tenemos una exigencia o un desgaste, comienza a desmejorar la técnica. Entonces, por eso es muy común que muchas de las chicas o chicos que hacen puente con barra mencionan o refieren que tienen una activación mayor en cuádriceps o en los isquios. Y cuando en las primeras series tuvieron una activación específicamente de la zona glútea. Y esto puede pasar porque no solo por el acomodo de los pies, porque también es un factor muy importante, ya es por el desgaste que hay en la zona y prácticamente tendemos a ocupar otros grupos auxiliares para que puedan tener cumplir con el volumen de trabajo o cumplir con el peso que estamos manejando. Entonces, aquí vamos a considerar eso. Vamos a hacer algunas series de aproximación. Si está bien, puede ser la barra absolutamente sola o ya con alguna carga agregada. Pero debemos apostar por ir haciendo una progresión, un aumento progresivo de la carga, ¿vale? No quedarnos estancados. Donde sí no habrá ninguna complicación son ejercicios, por ejemplo, donde hagamos con poleas o con alguna mancuerna o con una banda elástica. Entonces ahí sí no habrá ninguna complicación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que elegimos ese ejercicio como principal, el que nos exige mucha más intensidad y obviamente mayores reservas energéticas, vamos a elegir ejercicios un poco menos complejos, pero que seguirán siendo interesantes para el glúteo en general. Aquí no nos vamos a enfocar en glúteo mayor, menor o medio, ¿vale? Vamos a tratar de resolverlo o estimularlo de forma general, ¿ok? Y volvemos otra vez a lo mismo. No podemos empezar tratando de solo trabajar detalles cuando no tenemos una base fuerte. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo mi ejercicio pesado, ahora vamos por mi ejercicio un tanto más, vamos a hacer un ejercicio un poco más ligero y menos complejo, como puede ser un peso muerto rumano con mayor flexión de rodilla, que esto nos hace obviamente que haya una mayor activación del glúteo. También podemos implementar los patadas específicamente con polea, ya sea una extensión o una patada. La patada va con una flexión de rodilla y hay una inclinación del tronco y la extensión, también puede haber una inclinación del tronco, pero la rodilla se encuentra en mayor extensión. Entonces, también incluso en ese tipo de ejercicios que todos los hemos visto y los hemos hecho, puede haber alguna pequeña variación. Si nosotros hacemos la punta del pie hacia afuera o ligeramente hacia adentro, o si la extensión se hace con unos grados más abiertos o unos grados más cerrados, ¿ok? Sí les recomiendo, y eso es de forma muy personal, que primero entiendan el ejercicio antes de comenzar a hacer aquellos gestos técnicos que nuestros influencers de bolsillo hacen todos los días. Primero tenemos que entender el movimiento desde la base y ya posteriormente podemos hacer algunas adecuaciones para ya hacerlo mucho más específico. Entonces, primero hacerlo lo más básico posible y después vamos agregando pequeños estímulos diferentes, incluso con diferentes perfiles de resistencia, como lo puede ser por ejemplo, una extensión para glúteo, pero agregamos una banda elástica justamente por encima de las rodillas. Eso nos puede dar una abducción mayor y además de la extensión de la extremidad, ¿no? Y nos va a dar una sobreactivación. Entonces, podemos agregar muchas cosas, muchos perfiles de resistencia diferentes, pero tratemos de hacerlo lo más eficiente y lo más concentrados posible. Entonces, aquí cuando ocupamos, por ejemplo, las poleas, sí serán en algunas ocasiones series de 10, 12, 15, hasta 20 repeticiones, ¿vale? Pero la idea no es que trates de sacar las repeticiones lo antes posible, porque también suele suceder. Cuando son menos repeticiones, perdón, cuando son más repeticiones, tendemos a hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Porque como es un peso ligero, puedes acabar mucho más rápido. Pero no, aquí cada una de las repeticiones tiene que ser lo más concentrada posible. No tampoco abusar del tiempo bajo tensión, ¿vale? Hacer una extensión potente y un regreso controlado, eso sería lo adecuado. Ahora, lo mismo va a pasar
en nuestro ejercicio principal, el más pesado, hacer una contracción fuerte y hacer un descenso controlado. Y aquí también podemos jugar incluso con diferentes variables. El tiempo de ejecución, isometrías, incluso recorridos cortos. Aquí vamos a ocupar muchos recorridos cortos. Podemos hacer una extensión completa, solo hacer un pequeño descenso y de nuevo hacemos el ascenso. Entonces aquí tenemos que concentrar bien el estímulo y tener en conciencia de que es activar el glúteo en sí, no solo empujar la máquina o empujar la barra como yo pueda, ¿no? No, debe de haber una concentración en el grupo muscular que estamos trabajando. Y si ya estamos notando que existe una mayor activación en isquios o los cuádriceps, tenemos que analizar qué estamos haciendo mal. Posiblemente el acomodo ya tuvo alguna modificación, porque suele pasar por el tipo de piso en el que estamos trabajando o incluso las plataformas de las máquinas específicas pueden tener algún desgaste que hacen que cada ejecución, al no tener yo un control de mi ejecución, vaya habiendo un deslizamiento. Entonces tenemos que analizar si estamos bien colocados o no. Ahora, aquí no pasa nada si un día puedo con un peso o puedo con o lo tengo que disminuir, ¿vale? Aquí va a importar que cumplas con el volumen de trabajo. Entonces, vamos a comenzar con pocas series, de 3 a 5, de un grupo muscular en específico, en este caso es el glúteo, y lo vamos a conjugar a lo mejor con algunos ejercicios un poquito menos intensos, solo para darle mayor estrés metabólico a esta zona. Entonces, primero vamos a trabajar en la parte pesada, con nuestro ejercicio básico, después elegimos a lo mejor una patada, o eso que le llaman la patada científica, ¿no? Que es una extensión de glúteo, pero te colocas en un banco plano, ¿vale? Para que tener un mayor rango de movimiento y una mayor estabilidad. Se pueden ocupar con un banco inclinado o un banco plano. Ahora, yo voy a tener que elegir bien esos ejercicios, pero también cuánto tiempo de recuperación voy a dar entre cada sesión de entrenamiento. Aquí hace un rato mencioné que se puede incluso trabajar 5 veces a la semana. Sí, pero un día será pesado, otro día muy ligero, un día intermedio, otro día ligero y puedo concluir con un día un poco más pesado, ¿vale? Pero no recomiendo que se repitan los mismos patrones de movimiento, ¿vale? Ahora, vamos a entender otra cosa. Si yo apenas estoy integrándome en este mundo del ejercicio, entender que mis unidades motoras van a tener que irse desarrollando poco a poco para generar mayor adaptación a los ejercicios, porque también eso suele suceder. Como no tenemos una buena adecuación al entrenamiento, no tenemos esas sensaciones que deseamos, ¿no? Por ejemplo, hacemos cualquier ejercicio que sea de tren inferior y todo se va para cuádriceps, incluso a pesar de que hacemos un stance abierto, lo seguimos sintiendo en cuádriceps. Haces máquina, por ejemplo, específicamente para glúteos, se va para isquios, y es porque aún no entendemos cómo funciona. Entonces, eso ya también va a un nivel del sistema nervioso. Como es un ejercicio nuevo, vamos a tardar un poco en comprender cómo funciona. No se desesperen, solo sean pacientes y además vayan integrando esos ejercicios de uno a uno, ¿vale? Si es que mi rutina no están integrados. No quiere decir que solo tenga una sesión para todo el grupo muscular, porque será una sesión maratónica donde lo único que vas a lograr es pues, fatigar de más, ¿vale? Y no tener el resultado que deseamos. Entonces, a lo mejor, si durante tu sesión semanal no estamos teniendo el estímulo suficiente para esta zona, podemos apostar por cada tercer día agregar un ejercicio, uno pesado, uno intermedio y uno muy ligero. Por ejemplo, el día pesado, ya dijimos, el puente ya sea en máquina o con una barra. El día intermedio podemos ocupar algunos pesos muertos unilaterales. Podemos hacer, por ejemplo, extensiones con polea, y el último día, algo más ligero, peso corporal o incluso el trabajo con bandas elásticas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es darle el uso de las reservas energéticas y al final de la semana ya solo darle seguir con la estimulación, pero con un menor nivel de intensidad, ¿vale? Entonces, ya si nos vamos bajo este parámetro,
El día pesado serán de 3 a 5 series, de 6 a 10 repeticiones. El segundo día serán de 3 a 5 series, de 10, 15 a 20 repeticiones. Y el último día nos podemos ir de un 15 a un 20 repeticiones, ¿vale? Igual de 3 a 5 series. Entonces, con peso corporal podemos hacer un frog pump o incluso podemos agregar ejercicios que tienen que ver con rangos parciales, como lo podría ser una sentadilla sumo con mancuerna, y hacer estos ejercicios donde hacen una ejecución completa, hacen una pausa parcial, regresan al fondo y continúan con la repetición, ¿no? El método CAS que le llaman. Pero, otra vez, no es recomendable que lo hagamos con una carga excesiva, ese tipo de ejercicios. Eso también es muy importante. Si vamos a hacer un peso muerto con mancuerna, que es una mancuerna que me ejerza solo una resistencia, no vamos a querer levantar 100 libras para poder hacer ese tipo de ejercicios cuando el peso específicamente no es lo que me va a dar el beneficio, sino el tipo de ejecución que haga. ¿Vale? Es lo mismo que si yo hiciese una sentadilla pesada, no sé, con 4 o 5 platos por cada lado y mi recorrido de trabajo es este, ¿no? Aquí no va a funcionar de esa forma. Yo voy a utilizar una carga que me permita concluir con el número de repeticiones y también ojo con eso. Muchas de las niñas no tienen incluso la adaptación en antebrazo para poder hacer o sea, mantener esa fuerza isométrica sosteniendo la mancuerna. Y podemos agregarle ahí algún beneficio, ¿no? Utilizar las straps o utilizar, por ejemplo, este agarre que utilizamos mucho en un remo sentado, que es el remo cerrado, bueno, el agarre cerrado. Podemos colocar incluso la mancuerna en medio y nos da un agarre mucho más cómodo, ¿no? Entonces, sí vamos a procurar tener una sobrecarga progresiva, pero seamos pacientes. Lo más importante será que concluyamos con el número de repeticiones, porque si yo elevo la intensidad y no concluyo con el volumen, ya habrá un problema, ¿vale? Porque ya estamos robando un número de repeticiones determinado. Y pues al final, ya si lo contabilizamos todo al mes, quizá ya nos robamos 10 repeticiones en el mes, ¿no? Que prácticamente sería una serie. Entonces vamos a cumplir con el volumen de trabajo con una intensidad lo más adecuado posible. Y, insisto, podemos agregar esos pequeños rangos parciales donde hacemos el puente con la barra o con la máquina específica. Podemos hacer las sentadillas sumo. Incluso una sentadilla común a una buena profundidad nos va a dar esa activación del glúteo. También tengan en consideración eso. Y no pasa nada, mis rodillas no se afectan, no va a pasar eh, que haya un desgaste o algo así, a menos de que ya tengamos algún dolorcito ya localizado, tenemos que considerarlo si es prudente o no. Pero eso ya nuestro experto en el ejercicio nos dirá si somos aptos o no. No me voy a arriesgar a decirles algunos casos, pero eh, las personas que tienen pie plano, no es muy recomendable hacer una sentadilla muy profunda si es que no tienen un trabajo previo de readaptación. ¿Por qué? Porque ya existe un desgaste obviamente en estas extremidades, bueno, en esas articulaciones en específico, por el vencimiento de la planta del pie. Entonces, recorridos parciales, podemos hacer unas caminatas laterales con bandas elásticas. Obviamente, no vamos a hacer un recorrido donde estemos subiendo y bajando, sino mantener la cabeza lo más neutra posible y solo hacer el desplazamiento lateral. Esto nos va a ayudar también. Máquinas específicas como abducciones o aducciones, podemos hacer recorridos completo más un pequeño bombeo y otra vez un recorrido completo. No hay ninguna complicación en ello. Desplantes igual, pueden ser desplantes dobles, hacemos un desplante común y corriente y a la hora de dar el siguiente paso vamos a detenernos, dar otro pequeño desplante, un paso de nuevo, desplante completo, otro pequeño desplante y así sucesivamente. ¿Vale? Vamos a tratar de, insisto, utilizar todo lo que nos haga cómodo, entre comillas, el ejercicio. Si yo no estoy adaptado a hacer un buen desplante y lo único que pasa es que tengo ciertos desbalances o que mi planta del pie no puede mantenerse muy estable, podemos prescindir de estos ejercicios, ¿vale?
No quiere decir que jamás lo vamos a hacer, pero si estamos ya de forma específica trabajando un grupo muscular, podemos dejarlo para después, primero adaptarme a la técnica y después ya vamos agregando el tipo de implementos. Algunos utilizan una mancuerna en una sola mano, otros dos mancuernas, otros barra en la espalda. Puede ser múltiples equipos que, bueno, o implementos que podemos utilizar, pero primero vamos a priorizar la técnica. Cuando nosotros también estamos apenas adaptándonos, también nos pasa, por ejemplo, en la sentadilla búlgara, ¿no? Prácticamente la sentadilla búlgara en- es muy difícil que a alguien le guste ese tipo de ejercicios, porque es muy demandante, porque además de obligarme a mantenerme estable, me exige que el core esté apretado, que tenga una buena ejecución, obviamente por seguridad. Algunos utilizan alguna base para sostenerse cuando están haciendo la ejecución. Algunos utilizan un rango parcial, un rango completo, pero aquí es un ejercicio donde el recorrido de la rodilla es lo que nos va a llevar al triunfo o al fracaso. ¿A qué me refiero? Estos ejercicios no deberían, bueno, si estamos enfocados en glúteo, no deberían de llevar la rodilla al frente de la punta. Al contrario, mientras menos recorrido de las rodillas haya, será mejor. ¿Y cómo voy a notar esto? En lugar de yo hacer la sentadilla búlgara y llevar mi tronco al frente, lo que voy a tratar de hacer es llevar mi tronco hacia abajo y hacia atrás en diagonal. Entonces yo voy a moverme en esta línea en lugar de irme al frente y atrás. Entonces, hacer este tipo de movimientos es complejo irlo aprendiendo porque tenemos mayor activación de una zona que otra, ¿no? Entonces, primero peso corporal, ya que domino por lo menos unas 15 repeticiones con peso corporal, puedo ya intentar yo agregarle una carga, ¿no? Y vamos a jugar con eso. A lo mejor incluso puedo tomar una de las barras de enseñanza que tienen en los gimnasios y si no lo hay, róbense un palo de escoba de ahí de la bodeguita y coloquen el bastón al frente y vamos a hacer la ejecución sosteniéndolos del bastoncito, ¿vale? ¿Para qué? Para que no tengamos que estarlos colocando de un agarre, por ejemplo, los que ocupan las bancas de press para tomarse de las barras. Mejor utilizamos un manguito específico y colocamos el bastón al frente y eso nos va a permitir tener un mayor control de lo que estamos haciendo. Vamos a controlar bien la bajada y sujetarnos lo menos posible del bastoncito. Pero eso ya es de forma paulatina, ¿no? Entonces no se desesperen y primero aprendan bien a hacer el ejercicio y van a ver eso, que solo la enseñanza técnica va a exigirnos, ¿no? Y vamos a sentir una fatiga general, porque el cuerpo va a actuar de forma alarmante, porque es un ejercicio que no comprende. Entonces, hay muchas personas que igual apenas están aprendiendo a hacer desplantes y terminan súper adoloridos de los trapecios. Y esto porque se les ocurre que cuando hacen la ejecución, levantar el peso con los hombros. Entonces, cuando aún estamos empezando, nos cansamos más de otras zonas justo por eso, porque no tenemos esa adaptación. Ya, entonces, ya continuando con esta parte. Ya cuando hagamos una adecuación, podemos ir consultando, ¿no? Con nuestros propios entrenadores cuál será mi mejor opción. Pero sobre todo es eso, ¿qué estoy sintiendo yo? No dependamos tanto de yo vi este ejercicio tan lado o lo vi en este otro o la chica popular del gimnasio hace este otro. Primero entendamos cómo estamos funcionando y si de verdad ese ejercicio le podemos sacar el máximo provecho. Entonces, acérquense directamente con el entrenador, en este caso en King Gym, acérquense con nosotros para poder elegir cuál es el ejercicio que nos va a dar mayor beneficio, ¿vale? Nosotros vamos a hacer un pequeño análisis postural para saber cuál es nuestro ejercicio clave para comenzar con esa introducción de los ejercicios para el desarrollo de masa muscular en glúteos específicamente. Pero piensen también en la funcionalidad. Posiblemente no haya un secreto para el desarrollo, pero sí tendrá que haber una personalización de este tipo de desarrollo, ¿no? Y cuando ya vemos cierta experiencia,
lograremos entender que no necesitamos 5, 10, 15 ejercicios, sino con 3 es más que suficiente, ¿vale? Pero va a ir dependiendo de cuál es nuestro objetivo ya a nivel específico, ¿no? Si queremos competir, si queremos solo entrenamiento para la salud, si queremos algo estético sin fines competitivos, si somos atletas de fuerza, de potencia, o sea, ya habrá diferentes parámetros donde podemos elegir X o Y ejercicio, ¿vale? Pero para eso estamos nosotros, para que se acerquen y nos digan cuál es su objetivo y nosotros elegir esos ejercicios que les van a llevar a su meta, ¿no? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Recuerden seguirnos en redes sociales, van a aparecer en la parte de abajo y nos vemos en un siguiente video podcast.